El Triángulo de las Bermudas. Un nombre que ha cautivado la imaginación de muchos durante generaciones. Un nombre que evoca misterio, peligro y fascinación a partes iguales. Esta enigmática región ha sido objeto de innumerables historias, cada cual más intrigante que la anterior. Esta región, ubicada en el Océano Atlántico, ha sido objeto de leyendas, especulaciones y teorías conspirativas durante décadas. Extendiéndose entre los puntos de Miami, las Bermudas y Puerto Rico, forma un triángulo que se ha convertido en sinónimo de desapariciones inexplicables. Barcos y aviones desaparecidos sin dejar rastro, extrañas perturbaciones electromagnéticas, brújulas enloquecidas. Las historias son tan variadas como numerosas. Algunos hablan de barcos fantasma, otros de aviones que se desvanecen de las pantallas de radar para no ser vistos nunca más. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son estos relatos mero producto de imaginaciones hiperactivas o hay algo más siniestro en juego? ¿Es el Triángulo de las Bermudas un portal a otra dimensión, un nido de fuerzas magnéticas inexplicables o simplemente un lugar donde la mala suerte se ceba con más frecuencia? Algunas teorías sugieren que la zona es un punto caliente para anomalías magnéticas que pueden perturbar los instrumentos de navegación. Acompáñenme, queridos lectores, en un viaje a lo desconocido. En este ensayo, exploraremos las diferentes caras de este enigma. Nos adentraremos en las explicaciones científicas que intentan desmitificar el triángulo, así como en las teorías más fantasiosas que siguen cautivando la imaginación del público. Desde las explicaciones más racionales, basadas en fenómenos naturales y errores humanos, hasta las teorías más arriesgadas que hablan de abducciones alienígenas o ciudades hundidas. Los científicos han propuesto que los hidratos de metano que emergen del fondo oceánico podrían crear burbujas masivas, hundiendo barcos sin dejar rastro. Analizaremos casos emblemáticos como la desaparición del vuelo 19 o el misterio del Mary Celeste, un barco que fue encontrado a la deriva sin tripulación. Estos casos han alimentado la leyenda del Triángulo de las Bermudas, añadiendo cada uno una capa de misterio e intriga. Prepárense para sumergirse en un mar de incógnitas donde la realidad y la ficción se entrelazan. Examinaremos las pruebas, escudriñaremos los mitos e intentaremos descubrir la verdad detrás de uno de los mayores misterios marítimos del mundo. Tanto si eres escéptico como si eres creyente, el Triángulo de las Bermudas ofrece una fascinante visión de lo desconocido. Así que, abróchense los cinturones y prepárense para un viaje al corazón del Triángulo de las Bermudas. Juntos, navegaremos por los mares tormentosos de la especulación y nos adentraremos en las aguas tranquilas de la comprensión. El enigma aguarda. El Triángulo de las Bermudas no es un lugar delimitado oficialmente. No encontraremos sus fronteras en las cartas náuticas ni en los atlas geográficos. Sin embargo, se acepta comúnmente que esta zona se extiende entre tres puntos geográficos bien definidos: Miami, en la costa este de los Estados Unidos, San Juan en Puerto Rico y las Islas Bermudas, un territorio británico en el Atlántico Norte. Imaginen un triángulo imaginario que conecta estos tres puntos, abarcando una superficie aproximada de 1.300.000 kilómetros cuadrados de océano. Esta zona, también conocida como el Triángulo del Diablo, se caracteriza por ser una ruta marítima muy transitada. Cientos de barcos y aviones la cruzan cada año, conectando el continente americano con Europa y el Caribe. A pesar de su denso tráfico, el Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de numerosas desapariciones inexplicables a lo largo de la historia. En el siguiente apartado, analizaremos las cifras que han alimentado la leyenda de este misterioso lugar. ¿Cuántos barcos y aviones han desaparecido realmente en el Triángulo de las Bermudas? La respuesta, como muchas de las que rodean a este enigma, no está exenta de polémica. No existe un registro oficial y unificado de las desapariciones en la zona. Las cifras varían en función de las fuentes, los criterios de inclusión y los periodos de tiempo considerados. Algunos investigadores, como el escritor Charles Berlitz, autor del bestseller El Triángulo de las Bermudas, aseguran que más de 100 barcos y aviones se han esfumado en la zona en el último siglo. Otros estudios, sin embargo, reducen considerablemente esta cifra, atribuyendo muchas de las supuestas desapariciones a errores humanos, condiciones climáticas adversas o simplemente a la falta de pruebas concluyentes.
La falta de una explicación científica definitiva ha dado pie a todo tipo de especulaciones sobre el Triángulo de las Bermudas. Esta enigmática región, que se extiende entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico, ha sido objeto de innumerables teorías e historias a lo largo de los años. A pesar de las numerosas investigaciones, el misterio sigue sin resolverse, dejando espacio a un amplio abanico de imaginativas explicaciones. Las teorías sobrenaturales han encontrado un terreno fértil en este misterio, cautivando la imaginación del público y alimentando la leyenda. Desde barcos fantasma hasta distorsiones temporales, el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en un lienzo para las ideas más fantásticas. La gente lleva mucho tiempo fascinada por lo desconocido, y el Triángulo de las Bermudas ofrece un escenario perfecto para que florezcan estos relatos sobrenaturales. Una de las hipótesis más recurrentes es la existencia de portales dimensionales en la zona. Se cree que estos portales son puertas de entrada a otros mundos o realidades alternativas, donde las reglas normales de la física no se aplican. Los barcos y aviones que entran en estos portales podrían verse transportados a dimensiones completamente diferentes para no volver jamás a la nuestra. Según esta teoría, el Triángulo de las Bermudas sería una especie de puerta a otras dimensiones o realidades paralelas, donde las leyes de la física tal y como las conocemos dejarían de ser válidas. Esta idea se ha popularizado en la ciencia ficción y ha cautivado la imaginación de muchos que buscan explicar lo inexplicable. El concepto de universos paralelos abre un abanico de posibilidades que desafían nuestra comprensión de la realidad. Otras teorías apuntan a la intervención de civilizaciones extraterrestres que estarían utilizando el Triángulo de las Bermudas como base de operaciones o como punto de acceso a nuestro planeta. Estas teorías sugieren que la avanzada tecnología alienígena podría ser la responsable de las misteriosas desapariciones y anomalías que se registran en la zona. La idea de la implicación extraterrestre añade otra capa de intriga al ya de por sí misterioso Triángulo de las Bermudas. La abducción de barcos y aviones formaría parte de sus experimentos, o quizás de una invasión silenciosa que se está gestando en las profundidades del océano. Algunos creen que estos seres extraterrestres están llevando a cabo investigaciones o recogiendo recursos de nuestro planeta, utilizando el Triángulo de las Bermudas como lugar estratégico para sus actividades. La presencia de numerosos restos de naufragios y aviones en el fondo del océano aumenta la atmósfera misteriosa de la región. Y por supuesto, no podemos olvidar la leyenda de la Atlántida, la mítica ciudad-estado que, según Platón, desapareció bajo las aguas hace miles de años. La historia de la Atlántida ha cautivado a la gente durante siglos, y algunos creen que el Triángulo de las Bermudas podría ser la ubicación de esta civilización perdida. La idea de que una sociedad avanzada prosperara en su día en esta zona añade una dimensión histórica al misterio. Algunos creen que los restos de su avanzada tecnología podrían encontrarse en el fondo del Triángulo de las Bermudas, interfiriendo con los sistemas de navegación y provocando las desapariciones. Esta teoría sugiere que la avanzada tecnología de la Atlántida, si es que existe, podría seguir activa e influyendo en el entorno del Triángulo de las Bermudas. La posibilidad de que una tecnología antigua afecte a los sistemas de navegación modernos añade un giro fascinante a la leyenda. A pesar de las numerosas teorías, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de nuestro tiempo. Los científicos siguen investigando, utilizando la última tecnología para explorar las profundidades del océano y descubrir la verdad que se esconde tras las desapariciones. Aunque algunas explicaciones puedan ser más plausibles que otras, el atractivo de lo desconocido mantiene viva la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Tanto si crees en las fuerzas sobrenaturales, como en los seres extraterrestres o en las civilizaciones antiguas, el Triángulo de las Bermudas ofrece un rico tapiz de historias y teorías que siguen cautivando la imaginación. Mientras el misterio siga sin resolverse, la gente seguirá especulando y preguntándose sobre la verdadera naturaleza de esta enigmática región. Al final, el Triángulo de las Bermudas nos recuerda la inmensidad y el misterio de nuestro mundo. Nos reta a explorar, a cuestionar y a buscar respuestas a lo desconocido. La leyenda del Triángulo de las Bermudas seguirá sin duda inspirando curiosidad y asombro durante generaciones. Frente a la especulación sobrenatural, la ciencia ha intentado ofrecer explicaciones racionales a los misterios del Triángulo de las Bermudas.
Esta enigmática región, que se extiende entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico, ha sido objeto de innumerables teorías y mitos. Desde relatos de abducciones alienígenas hasta distorsiones temporales, el Triángulo de las Bermudas ha cautivado la imaginación de muchos. Sin embargo, los científicos han estado trabajando diligentemente para desmitificar estos sucesos con explicaciones lógicas. Una de las hipótesis más plausibles se basa en la presencia de grandes yacimientos de hidrato de metano en el fondo marino de la zona. El hidrato de metano, una sustancia cristalina que atrapa el metano dentro de una red de hielo de agua, se encuentra en abundancia en los sedimentos del fondo oceánico. Cuando estos depósitos se desestabilizan, pueden liberar gas metano en grandes cantidades. El metano, un gas incoloro e inflamable, podría liberarse en forma de enormes burbujas que ascenderían a la superficie, reduciendo la densidad del agua y provocando el hundimiento de los barcos. Este fenómeno, conocido como erupción de metano, puede crear un cambio repentino y drástico en la flotabilidad, haciendo casi imposible que las embarcaciones se mantengan a flote. La rápida liberación de gas también puede crear turbulencias en el agua, complicando aún más la navegación. Estas mismas burbujas de metano, al entrar en contacto con el aire, podrían inflamarse e incluso provocar explosiones, lo que explicaría la desaparición de algunas aeronaves. La naturaleza inflamable del metano hace que cualquier chispa o llama pueda desencadenar una reacción en cadena, con resultados catastróficos. Esto podría explicar por qué algunos aviones han desaparecido sin dejar rastro, ya que las explosiones dejarían pocas pruebas. Otras teorías científicas apuntan a las condiciones climáticas extremas que se dan en la zona, como huracanes, tormentas tropicales o corrientes oceánicas impredecibles, como posibles causas de las desapariciones. El Triángulo de las Bermudas es conocido por su clima volátil, que puede cambiar rápidamente y sin previo aviso. Estos fenómenos meteorológicos severos pueden crear condiciones peligrosas tanto para los barcos como para las aeronaves, provocando accidentes y desapariciones. El Triángulo de las Bermudas está situado en una región donde convergen diferentes sistemas meteorológicos, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos violentos e inesperados. La interacción de masas de aire cálido y frío, combinada con la geografía única de la región, puede dar lugar a la formación de fuertes tormentas. Estas tormentas pueden producir fuertes vientos, lluvias torrenciales y mares turbulentos, todo lo cual supone un riesgo importante para la navegación. Por último, no podemos descartar el factor humano. El error humano siempre ha desempeñado un papel en los accidentes marítimos y aéreos, y el Triángulo de las Bermudas no es una excepción. El estrés y la presión de navegar por una zona tan peligrosa pueden provocar errores. Errores de navegación, fallos mecánicos, decisiones precipitadas o simplemente la desorientación en el mar podrían haber estado detrás de muchas de las desapariciones que se atribuyen al Triángulo de las Bermudas. Las tripulaciones inexpertas, los equipos defectuosos y los efectos desorientadores de la inmensidad del océano pueden contribuir a resultados trágicos. Además, las anomalías magnéticas de las que se ha informado en la zona pueden interferir en los instrumentos de navegación, provocando aún más confusión y errores. Aunque el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar de misterio, la investigación científica sigue arrojando luz sobre los factores naturales y humanos que pueden explicar su enigmática reputación.